Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave: cómo está evolucionando la protección de datos. Porque, a ver, ya no vale con ir tachando casillas en una lista. Estamos hablando de un enfoque mucho más moderno, más dinámico, basado en el riesgo, algo que de hecho ya nos exige la propia Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Venga, vamos al lío. Vamos a ver por qué ese viejo método de simplemente acumular papeles ya no nos sirve. Es fundamental entender por qué hace falta un cambio de mentalidad para proteger los datos de verdad. Y mirad, esta imagen lo clava. Ilustra perfectamente las dos formas de pensar. A un lado tenemos el análisis de riesgos dinámico, algo vivo, que se adapta. Y al otro, el cumplimiento estático, el del papel, que se hace una vez y a menudo se queda en un cajón. La diferencia es, vamos, como la noche y el día. Es que de esto va todo, ¿no? No se trata de tener una lista de tareas y ¡pum!, marcada. La idea es mucho más profunda. El verdadero objetivo es conseguir que la conciencia del riesgo forme parte de la cultura, del ADN de la organización. Bueno, ¿y entonces qué es esto del enfoque basado en riesgos? ¿Es solo una palabra de moda? Para nada. Es un cambio filosófico fundamental en cómo se abordan las cosas. Vamos a desgranarlo un poco. En el fondo, la gestión de riesgos es como un puente. Es la pieza indispensable que conecta las obligaciones que tiene una organización, tanto las del responsable que decide sobre los datos como las del encargado que los procesa, con lo más importante: la protección de los derechos y libertades de las personas. Y ojo aquí, que esto es súper importante. Nadie está diciendo que se puedan eliminar todos los riesgos. Eso es imposible. El juego consiste en otra cosa, en gestionar la incertidumbre para poder tomar decisiones con cabeza, decisiones que de verdad protejan a la gente. O sea, dicho de una forma más sencilla, se trata de tomar decisiones más inteligentes, mejor informadas, y eso se consigue sabiendo más sobre las posibles amenazas y sus consecuencias. En resumen, reducir esa incertidumbre que nace simplemente del desconocimiento. Mirad, este punto es fundamental que quede claro. La seguridad de la información y la protección de datos no son dos mundos separados. ¿Qué va? Están totalmente entrelazados, se solapan, como vemos aquí. Un riesgo en una de estas áreas es casi con total seguridad un riesgo en la otra. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Pues vamos a ver el proceso paso a paso que se puede seguir para implementarlo. Aquí tenemos la hoja de ruta. Son 5 etapas, muy lógicas. Hoy nos vamos a centrar en la primera, que es, la base sobre la que se construye todo lo demás. Establecer el contexto para poder medir los riesgos como es debido. Venga, pues vamos a desgranar ese primer paso, que es absolutamente crítico. ¿Cómo vas a medir un riesgo si antes no has definido la regla con la que vas a medirlo? De eso va establecer el contexto. Para poder evaluar un riesgo, lo primero es tener los criterios claros. Hay que preguntarse, ¿de qué tipo de datos hablamos? ¿Son datos sensibles? Y muy importante, ¿a quién pertenecen? No es lo mismo si afectan a un adulto promedio que a un menor, por ejemplo. Y ahora viene lo bueno. Aquí se ve perfectamente cómo funciona. Fijaos en los dos ejes de la izquierda. Por un lado, el tipo de dato y por otro, cómo de vulnerable es la persona. ¿Y qué pasa cuando los cruzamos? Pues pasa la magia. Si juntas datos súper sensibles con personas en una situación de vulnerabilidad, ¡boom!, el impacto se dispara a muy alto, como vemos en rojo. Lógico, ¿verdad? Pero no todo es cualitativo, no son solo etiquetas de colores. También se puede y se debe ponerle números. Una forma muy útil es estimar la pérdida económica que podría suponer. Esto ayuda muchísimo a la organización a entender qué es lo que más duele y dónde hay que poner el foco y los recursos. Y claro, la otra mitad de la ecuación del riesgo es la probabilidad. No es lo mismo algo que puede pasar mañana que algo que es casi imposible. Y es clave ponerle un plazo. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que pase en el próximo año? Vale, ya hemos visto las piezas del puzzle. Ahora, ¿cómo encaja todo esto para que el cumplimiento sea de verdad, para que sea real y continuo? Pues la respuesta está aquí: auditorías. Pero no una cualquiera de vez en cuando. Hablamos de una verificación constante y desde todos los ángulos. Hay que mirar la parte legal, claro, pero también cómo se organiza la empresa y, por supuesto, la parte técnica, las tripas del sistema. Es un enfoque total, de 360 grados. Y si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta: la protección de datos no es un proyecto con un principio y un fin. No es una meta que se cruza y ya está. Es un proceso vivo, un viaje que nunca termina, de análisis y mejora continua. Y esto nos deja con una pregunta final, una para la que cada organización debe encontrar su propia respuesta. ¿Se está protegiendo de verdad a las personas y sus datos o solo se están rellenando papeles? Porque en esa respuesta de verdad está toda la diferencia.